Hola chiquillos y chiquillas. En primera instancia, si alguien tiene una duda puntual ahora, que me la haga saber, levante la mano, me puede escribir, me puede hablar por micrófono. Voy a dar unos minutos a ver si alguien se anima y si no, comienzo. Hola Ronnie, yo tengo una duda. Dime, Es del ejercicio que subiste al Drive, el último, si no me equivoco. del No sé si último, lo ¿ya? podéis mostrar, por favor. Igual lo voy a explicar completamente, pero si tiene una duda, te la respondo ahora. Yo creo que era este. Ese, ¿no es cierto? Ese. Sí, es ¿Ya? cuando, ¿por qué en la parte de las curvas? ¿Ya? No sé si puedes bajar un poco. Ahí, ¿En ahí. cuál es? ¿Acá? A la curva azul se le coloca el menos, es porque el positivo de la fuente está en el nodo del negativo de la carga. Exacto. Ah, Porque, ya, ya. porque yo siempre dibujo el equivalente de media onda, ¿ya? Pero esta vez no lo quise hacer, ¿ya? Porque si te das cuenta, la única forma que sea ABS es que esté el diodo 2 y el diodo 4 funcionando. Y BS queda con el más hacia el negativo de B carga. Entonces, si yo pongo la misma referencia que pongo acá, arriba y menos abajo, que hago mi B equivalente 1, que siempre es lo que hago, ese es el que yo tengo que comparar por todos los otros voltajes. Entonces ese B equivalente es igual a menos BS. Ya, ya, sí, cacho. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más alguna duda? Yo tengo una duda respecto al desarrollo, como, ¿Sí? no de este ejercicio puntual, sino como general, que a la ¿Ya? hora de hacer los ejercicios como que he visto pautas en donde se cambia la referencia, como para graficar la onda, Sí, como para centrar en cero, creo que se le llamaría. Ah, claro. eh, Me confundo un poco ahí como el tema de sacar los interceptos, ahí claro, como tal, pues como sacar los interceptos respecto a la otra onda, ahí tendría que Ujú. sumar y restar como para que quede equivalente también la otra onda, ¿verdad? Es que lo que pasa, si tú haces un desplazamiento en el tiempo Ujú, y pones esta línea, a mí me conviene acá, ¿ya? ujú. Entonces, o sea, insertar, dibujar, esta cuestión, que le hice doble clic. Eh, ya. Si esa línea antes valía 120 ese punto, ¿ya? Cuando estamos en términos de teta, ese punto que estaba acá era 120. Ahora yo tengo que hacer un teta igual a, o sea, un teta prima igual a teta menos 120, ¿ya? Grados, grados. Entonces el profe ocupa esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Este punto antes era 120, ahora es cero. Este punto, el punto de acá era el punto anterior, menos 120. ¿Cachai? Entonces mueves todas tu ángulo. O sea, todo lo que ocupes con ángulo tienes que hacerle este trabajo. Porque antes era teta igual a 0 grados, pero ahora es teta prima igual a teta menos 120 grados. ¿Cachai? Entonces, tendría que cambiar todas tus funciones. Por ejemplo, la roja se va a transformar en, bueno, que era, sí, pues menos 120. La roja se transformaría en beta, o sea, En teta nomás, en teta prima, por así decirlo. sí, porque acá tú despejas, que eso es lo que me faltaba, teta, más 120, ¿ya? Entonces, todos los teta tienes que transformarlo en teta prima más 120, ¿ya? Entonces, solamente esta que queda de teta, este es menos raíz de 3, b, 90, ¿no? ¿Más teta 90? menos, o sea, más 90, ¿sí? ¿Cachai? Entonces, con esta figura ya empiezas a sacar los interceptos. Entonces, Ya vale, pero esto es entonces cero, no es como que uno, 2, 3, 4, la función roja, 120. la expresión sería B teta, ¿verdad? O B teta más 120. Teta prima más 120. B teta Sí. nomás, ¿verdad? ¿Ah?
¿Cómo quedaría la expresión de la función rojita? ¿Sería b teta prima más Ya, pues, 120 o b claro. teta prima a Teta secas? prima, teta prima. Ya, vale, a secas entonces. Ya, esa era como mi ¿Cachai? Y eso es confusión. lo que hace el profe, porque es más fácil integrar esto. Integral, Imagínate, sí, la eso. integral de la parte roja va a quedar, por ejemplo, menos 3 de, no sé, por darte un ejemplo, 1 partido t, no sé si estoy sacando el valor medio de la roja, aunque tú no ocupas el valor medio de la roja, ocupas el valor medio desde este punto hasta este punto. Entonces, Ujú. bueno, que va a ser eso mismo, 0 grados a 120 grados de seno de teta prima más 90, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, cuando tú reemplazas este 0 acá, más Es fácil, mucho más fácil integrarlo. ¿cachai? Esa es la idea de hacer este cambio de variables, es para dejar una de estas funciones, la función que tú quieras, Ujú. y te quede una integral fácil. Ya, vale. Vale, Es gracias. simplemente eso, pero si te das cuenta, todo lo demás es exactamente lo mismo. Ya, voy a volver a... esta cuestión que se me buguea el cuando. Voy a pausar un poquito. Ya, sobre el resumen que hice que subí al Drive, en la carpeta principal, fuera de todas las carpetas, agregué una cierta cosa que me di cuenta que me faltaba, ¿ya? En el transformador de punto medio. Y es esto, el número de vuelta del primario con el secundario. Esto no lo había puesto, lo había dejado como suelto. De hecho, como en las pruebas siempre el profesor pone número de vuelta iguales, queda lo de abajo, ¿ya? Pero en realidad, si el profe le da por poner el número de vueltas diferentes, las fórmulas son las de arriba, ¿ya? Y si el número de vueltas son 1 a 1, las de abajo, que son reemplazar 1 y 1 en el NP, el NS, y despejar de acá arriba, ¿ya? ¿Alguna otra duda? ¿O continúo? He visto, no sé si he visto poco de ejercicio en general, pero el, circuitos que tengan como un capacitor, como para hacer el voltaje continuo, No, no, no. el profesor no utiliza capacitadores. Lo que pasa es Ah, que el ya. profesor es eléctrico, ¿cachai? Entonces, a nivel industrial, o sea, sí, a nivel industrial, se ocupan bobinas infinitas, ¿ya? Ya, vale. Se ocupa que la corriente es constante, no el voltaje. Ujú. Ya, Por vale. eso no hay ninguna prueba del profesor con condensador, Un capacitor. No, vale. ¿ya? Entonces, voy a empezar, ya. Una de las cosas, bueno, que este ejercicio ya lo expliqué una vez. Ya está por ahí en una de las ayudantías, ¿ya? Creo que está en la 4 si no me equivoco. Y es el circuito de acá arriba, ¿ya? Ahí para que lo vean. Esto no lo voy a explicar porque ya lo había explicado. Y creo que, no me acuerdo si lo expliqué en un video, pero ya lo estaba subido con la IoT 4, ya que es un ejercicio tipo prueba. Pero el que sí voy a explicar, bueno, que lo empecé a explicar en el video anterior, pero no lo desarrollé, ¿ya? ¿Qué es lo que se puede sacar de esto? Bueno, lo voy a explicar de dos modos, ¿ya? Pero así rápido porque los otros dos son los que no hemos visto. Eh, Siempre tienen que ver el tema del transformador. Ya, el transformador es punto medio. Si es punto medio, no, o sea, no hay que restarle la componente continua. No hay que restarle. ¿Ya? ¿Qué otra de las cosas? Siempre tienen que decir sus referencias de corrientes, de voltajes. ¿Ya? Y eso es lo que tengo ahí. ¿Ya? Por el punto en el primario entra la corriente y por eso los secundarios salen por el punto, las corrientes. Que es equivalente a lo que tengo ahí. Las fórmulas son las de siempre. Ya no voy a dar muchas vueltas. El voltaje primario es igual al voltaje del secundario 1 igual al voltaje del secundario 2. ¿Ya? Porque es 1 a 1. Y las corrientes, la corriente del primario es la suma de la corriente del secundario 1 más la del corriente del secundario 2. Ya. Y si se dan cuenta por el dibujo,
la corriente del secundario 1 es igual a la corriente del diodo 1, y la corriente del secundario 2 es menos la corriente del diodo 2. ¿Ya? Porque el diodo genera corriente, o sea, permite corriente hacia la derecha y nuestra referencia es hacia la izquierda. Ya. Entonces yo voy a hacer como el equivalente del circuito, pero en la parte del secundario, ¿ya? Porque necesito sacar las corrientes para poder llevarlas al primario. Y si se dan cuenta, el orden que es así, ¿ya? Ustedes siempre tienen que revisar las polaridades de la fuente que tenga que seguir lo que sale acá, ¿ya? Si el positivo va hacia el negativo de la carga, ese positivo tiene que estar hacia el negativo de la carga. Bueno, etcétera, que se repite siempre lo mismo, ¿ya? El caso que analicé yo acá fue para el switch abierto, una fuente negativa y L infinito, ¿ya? Y siempre hay que sacar por LKB cómo va a quedar BQ1 y BQ2, porque eso es lo que voy a comparar. BQ1, BQ2, como la corriente en la carga es constante, no me interesa compararlo, y eso va a dar el resultado de B carga, ¿ya? Entonces el BQ1 por LKB es B de teta menos B de teta más 90 grados. Y el BQ2 es B de teta menos 90 grados menos B de teta, ¿ya? Ahí pueden analizar ustedes mismos el LKB. Ahora tengo que sumar las fuentes, o restarlas, en este caso restarlas, pero yo siempre voy a decir sumar. Ya al final, como le había explicado la ayudantía anterior, tienen que ir dibujando B de teta menos B de teta, que son las que estoy comparando, B de teta menos 90, y menos B de teta más 90. ¿Qué es lo que hice acá? Dibujé B de teta más 90, y si le aplico un desfase de 180 grados o menos 180 grados, voy a llegar a la roja, ¿ya? Porque multiplicar por menos 1 una senoidal pura es equivalente a desfasarla a 180 grados más o menos. Por eso queda acá. Y por eso queda eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que la suma de estas dos flechitas, porque si proyecto esta flecha acá, la suma de estas dos es B equivalente a 1. Entonces me va a quedar esta flecha. Y en el otro caso, la suma de estas dos flechas, que esta flecha la proyecto hacia la izquierda, me va a dar BQ2. Entonces se forman los triángulos, ¿ya? Si me doy cuenta al tiro de que el ángulo de acá es el mismo que este, el mismo este, el mismo este, ¿ya? Entonces, yo puedo saber cuánto vale cada uno, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el triángulo que, por ejemplo, empecemos con este, el que está acá, va a quedar alfa al otro lado, y el otro lado va a quedar 90, ¿ya? ¿Por qué? Porque una está en 0 grados y la otra está en menos 90 grados, ¿ya? Y aquí va a quedar que alfa es 45 grados. El promedio, de hecho, alfa es el promedio de este ángulo con este ángulo, ¿ya? Por eso es 45 grados. Ya si este es 45 y esta es 45, la otra es 90, ¿ya? Si yo proyecto B en el eje X, es B coseno de teta, ¿ya? Y aquí mismo hice lo mismo, B coseno de teta. La distancia, entonces, es 2 veces B por coseno de alfa que puse ahí, ¿ya? Entonces, esta magnitud va a corresponder a BQ1, ¿ya? Raíz de 2, partido raíz de 2, que es coseno de 45, porque el alfa es 45, y va a quedar raíz de 2B, ¿ya? ¿Cómo lo escribo? Porque tengo que escribir los valores en teta, porque nosotros no trabajamos con fasores, trabajamos con teta, con WT, ¿ya? Entonces aquí lo dejé en términos de teta, ¿ya? Ojo que aquí da 45, pero si vemos acá el original, alfa corresponde en realidad a menos 45, ¿ya? Por eso acá sale menos 45, ¿ya? Y por simetría, el otro triángulo, ¿cómo es semejante? Ya cacho que es 135, porque el alfa que está acá es el mismo alfa que está acá, y ese alfa más 90 grados es 135, ¿ya? Y como el otro ángulo también es hacia los negativos, se pone menos 135, ¿ya?
A ver. No hay drama si hago la suma polar nomás. No, se puede hacer, ¿ya? Pero yo encuentro que esto es mucho más práctico. ¿Ya? Cuando los voltajes sean iguales de las fuentes, es mejor hacerlo por diagrama fasorial. Es mucho más rápido. Porque si tú lo haces de polar a rectangular, te puedes equivocar. ¿Ya? Y una vez sumadas las fuentes, tengo que compararlas. Entonces hago el dibujo de esta comparado con esta. La corriente de la carga es constante, así que la E no me importa para el dibujo de B carga. ¿Ya? Yo siempre hago la gráfica de voltaje a comparar y después, según esa, hago el voltaje de la carga. ¿Ya? Esta no es necesario hacerla, el profe no te la pide, pero encuentro que es lo más útil que pueden hacer. ¿Ya? Y después van viendo la mayor de todas. Lo mismo de siempre. Y queda esta. ¿Ya? Con un periodo de 360 grados. Si se ve BQ1 es porque está funcionando el diodo 1. Si se ve BQ2 es porque está funcionando el diodo 2. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir de esto? Tengo el periodo, tengo el voltaje en volt, teta en grado, etc. Ya. Primero, si tenemos la gráfica de la carga, hacemos el voltaje medio de la carga. ¿Ya? Y es seguir esto. ¿Ya? BQ1 entre teta 1 y teta 2, más BQ2 entre teta 2 y teta 3. Y el periodo es 360. Y eso es lo que tengo acá. Pero si me doy cuenta, por simetría, el ángulo de BQ1 es el mismo, o sea, el área, mejor dicho, de BQ1 es el área de BQ2. Entonces la integral de BQ1 entre teta 1 y teta 2 va a ser la misma de BQ2 entre teta 2 y teta 3. Y eso es lo que tengo acá. Ambas señales poseen la misma área. ¿Ya? Entonces voy a elegir cualquiera de las dos y su valor lo multiplico por 2. ¿Ya? Así, en vez de hacer todo integral, hago una sola, por simetría. Si hago el gráfico, ¿puedo hacerlo de forma iterativa? ¿A qué te refieres? No te entendí. ¿Cómo hacer iterativamente el gráfico? El dibujo igual se puede más o menos identificar cuál es el ángulo. Los ángulos, por ejemplo, acá los ángulos yo no los calculé, ¿ya? Yo cuento los cuadritos, sé que las señales son simétricas y sé que los ángulos me van a dar exactamente los que están indicados por los cuadritos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de las señales me dio que empieza en 45, eso es un cuadro y medio, ¿ya? Y si me doy cuenta, voy contando medio cuadro, 1, 2, 3, 4, 5, y medio cuadro más, son 6 cuadritos. Entonces, desde 45 le sumo 6, por ejemplo, y me daría este punto, ¿ya? Pero el punto que nosotros vamos a ocupar es teta 2, ¿ya? Teta 2 es 1, 2, 3, 4, a ver, 1, Ronnie, 2, 3, 4, más, más más 15 grados. O sea, 4 por 30 grados más 15 grados. Esos son los 4 cuadritos y medio. Y ahí voy a saber ese intercepto solamente contando los cuadritos, ¿ya? Ahí cuando la señal tenga un offset o cosas raras, ahí ya no se puede saber mucho, a menos que las dos señales tengan el mismo offset, ¿ya? O un offset positivo y el otro offset negativo, que también se podría ver por simetría cómo van a quedar los puntos. Ahora sí, dime, consulta, mira, en la gráfica de voltaje, ¿ya? donde tenía el intersecto de teta 1 y teta 3, ese punto es los 150 negativos de la fuente, ¿Cómo? ¿Los valores negativos te llaman la donde atención? sí, por ejemplo, el B1 equivalente, donde está el teta 1, ahí intersecta la gráfica en menos 150 por la fuente, ¿cierto? La fuente de continua que está en la carga. Es que recuérdate que la fuente continua, como estamos en corriente constante, no corta en la gráfica de voltaje. Entonces, ¿por qué llega en la parte negativa? No debería ¿Por cortar qué en tiene cero. parte negativa? Ujú. Porque una de las cosas, que es lo que siempre he dicho, de que ¿qué voltaje tengo que comprar? BQ1 y BQ2. ¿Cuál se va a ver reflejado en la carga? El mayor de ellos. ¿Quién es mayor en la parte negativa? ¿BQ1 o BQ2? BQ1. Entonces yo ¿Cómo? dibujo BQ1.
Si es positivo, si es negativo, me da lo mismo. Es el mayor y tengo que dibujarlo porque lo tengo que comparar. ¿Ya? Esa es como la respuesta sencilla. Es que yo, ves que Ujú. graficaba, por ejemplo, partía en los 45, pero como la parte negativa no la graficaba, porque generalmente la carga siempre toma las partes positivas o el voltaje más alto para reflejarlo. Ya, pero el voltaje más alto acá es menos no sé cuánto que vale el azul. Ah, El ya. azul parte en menos ¿Y, B partido en 2. y por qué sería partiendo? Ah, o sea, no. A ver, espérate. No es eso. Esto lo puse de referencias. O sea, esto es una referencia mía, no tiene nada que ver con el punto este que está justo al medio. O podría ser que sí. Pero ahí depende qué tan a la escala Porque, dibujan el dibujo. B medios solamente lo puse porque cuando tú avanzas 30 grados, o en este caso avanzo medio cuadro y avanzo medio cuadro más, la señal va a llegar a la mitad de su valor peak. ¿Ya? Esta referencia sí, me la di para entonces, contar, ah, ya. por eso nomás. Y cuando avanzo 60 grados, que son 2 cuadritos, va a llegar al peak. ¿Ya? Eso es una referencia que me di para dibujar nomás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si hubiese sido un corriente variable en la carga, ahí sí tengo que comparar esa Ujú. E. ¿Ya? Ah, ya. O si hubiese un Sí, DCL, tenía esa duda. o si tienes un DCL con un cable, aquí en vez de haberme cortado a los negativos, o sea, aquí ya no me hubiese permitido tener voltaje negativo. Se hubiese ido por 0, por BQ1, por BQ2, por 0 y se repite. ¿Ya? Si hubiese tenido un DCL Si es que hubiera actuado el con DCL. un cable. Ahora, ¿qué Ah, ya. otra opción tienes? No creas que, por ejemplo, si esta es menos 1000, o por exagerar, menos 1000, y digamos que la L es 0, tú ese 1000, menos 1000, mejor dicho, tienes que compararlo. Pero si te das cuenta, ese menos 1000 va a quedar una línea por acá abajo. ¿Y quién es mayor? ¿BQ1 o BQ2? Entonces también se Sí. hubiese reflejado voltajes negativos. Vuelvo a decir, si esa E hubiese sido más baja que los otros valores, también te permite ver voltajes negativos. ¿Ya? Ok. Entonces Sí, siempre esa tienes era mi que, duda. es que todos los tipos de carga, porque a lo mejor ves, eh, por ejemplo, cuando yo di potencia, la Caro enseñaba carga por carga. Este tipo de carga permite esto, no permite lo otro. Bla, 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 todas las mezclas posibles. Pero todo sigue estas reglas. ¿Ya? Nunca dudes estas reglas. Es el máximo de todos estos valores comparados en todo instante de tiempo. Si el máximo es negativo, se va a reflejar voltaje negativo, aunque a ti te parezca ilógico. ¿Ya? Se va a reflejar voltajes negativos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los voltajes que tengo acá en las mismas funciones, es el mayor de todos los otros voltajes comparados. Ya no interesa si es positivo o negativo. El que esté más arriba es el que se va a reflejar. Siempre. Ok, Ya. vale. Vale. Allí depende de la carga. Pues si C infinito toma los valores negativos. Sí, claro. O sea, por corriente constante, pero como te dije, o sea, le estoy respondiendo al que me habló por texto. Yo también podría generar esta gráfica con un corriente constante en o sea, variable en la carga, ¿ya? Porque si esa E, como había dicho delante, es muy negativa, yo tengo que comparar estos voltajes que están más arriba con algo que es negativo, ¿ya? Y el mayor de eso es también esta, ¿ya? Si no me entendí bien, me puedo explicar de nuevo, pero voy a seguir por ahora. Ahí me avisan si es que alguien no entendió eso, ¿ya? La corriente, o sea, no, el voltaje medio de la carga, acá me quedé, ya es 2 veces el área de esto, porque el área de esta y esta son iguales, entonces ocupo la integral más fácil. Cualquiera de las dos, la más fácil la ocupo y la multiplico su resultado por 2.
¿ya? Dividido el periodo. El periodo es 2pi, esto es el 2 que está acá, pasa acá, el BQ1 es BQ1, que es su magnitud, integral de seno de teta menos pi cuarto. Aquí me dio por hacerlo en radianes, ¿ya? Pero lo voy a hacer con grado, y de repente me da por hacerlo en radianes, y de repente me da por hacerlo en grado, ¿ya? Pero ahí cada uno está acostumbrado a lo que está acostumbrado, ¿ya? Y es trabajar la integral, y ahí está el resultado, ¿ya? Ahora, la corriente es constante, ¿ya? Porque hay una L infinito. Eso quiere decir que B carga, yo voy a hacer por LKB, en B carga, voy a hacer LKB, ¿ya? Y voy a despejar cuánto vale BR, ¿ya? Y eso es lo que tengo acá, despejo BR. Ya acuérdense que los valores en el tiempo los puedo pasar a valores medios, ¿ya? Y el valor medio de la bobina es 0, ¿ya? Por L de I and T. ¿Ya? El instantáneo no es 0, y siempre lo voy a decir, porque si el profe le da y pregunta, ¿cuánto es BL? Es despejar BL acá. ¿Cuál es el voltaje BL? Es despejar esto, te va a caer la forma de onda de carga, menos BR, que es una constante en este caso, menos, o sea, menos C también, que también es una constante, así que me va a quedar B carga con un offset negativo de BR, de menos BR menos E. ¿Ya? Ahí lo pueden dibujar, lo pueden ver, pero eso lo expliqué en la otra, yo entiendo. De, de cómo de hacer gráficas en las bobinas y todo eso. Ya, valor medio. Ya, entonces, acá no tengo que hacer la integral porque podría hacer la integral de corriente en vez de voltaje, pero como los valores medios, los del tiempo los voy a pasar a valores medios, yo voy a ocupar los valores medios. Veo carga menos E, que eso va a ser el voltaje y la resistencia. Veo carga, ya lo calculé, es esto, y E lo tengo por el enunciado. Así que IO carga va a ser la corriente media de la resistencia, que es igual al voltaje medio de la resistencia dividido R, que es exactamente lo mismo que VO carga medio menos E dividido en R. Y eso es lo que tengo acá, y ahí saco cuánto vale en amperes, 34 amperes. Eso, más que todo esa parte. Ya, etapas de funcionamiento, yo digo que la etapa de funcionamiento siempre lo vean con la gráfica que hayan hecho. Ya, acá vamos a ver que hay una etapa de 1, que conduce de 1, hay otra etapa que conduce de 2, y después la otra etapa se repiten. Así que solamente gráfico estas dos. ¿Ya? Entonces, si yo veo mi circuito original, entre θ1 y θ2, el diodo 1 está encendido, y tengo este circuito. En la etapa 2, tengo el otro diodo encendido y el otro apagado. ¿Ya? Y queda así. ¿Ya? Las gráficas de corriente, aquí en la prueba también pueden poner I0 carga, no es necesario que pongan el número. T tiende al infinito, y ahí está la línea. ¿Ya? Y para dibujar la otra, y recuérdense, las gráficas de corriente en la carga y voltaje en la carga tienen que ir puestas quién conduce y quién no. ¿Por qué? Porque el profe lo pide, o aunque no lo pida, hay que ponerlo, mejor dicho. Y esto nos va a servir para hacer las otras gráficas. ¿Ya? Cuando ID1 está encendido, tiene la misma corriente en la carga, y cuando no está encendido, 0 amperes. ¿Ya? Y carga 0 amperes, y carga 0 amperes. ¿Ya? Que es la proyección, digamos, de carga. ¿Ya? Y 2 es el otro, de 2. Entonces, cuando está encendido de 2, tiene la misma corriente que la carga, y cuando cuando está apagado tiene 0 amperes. ¿Ya? Y eso también lo pueden analizar viendo la tabla de funcionamiento. IP, ¿ya? ¿Cuánto vale la corriente en el primario? ¿Ya? Yo tengo del circuito esto, ¿ya? IP es lo que está en el primario, la corriente del primario, es la corriente del secundario, más la corriente del secundario 2. Entonces, corriente del secundario 1 más corriente del secundario 2 va a ser corriente del primario, ¿ya? Corriente del secundario 1, como había dicho delante, es I de 1, y corriente del secundario 2 es menos I de 2, ¿ya? Fórmula de corriente en un transformador de punto medio, ¿ya? 1 es a 1, que es por lo que dije delante, 1 es a 1. La corriente del primario es la suma, ¿ya? Y yo reemplazo con lo que dije acá, y me queda que la corriente del diodo 1 más, o sea, menos la corriente del diodo 2 va a ser la corriente del primario. Y eso es lo que, con esta fórmula, veo la gráfica de 1 con la del otro. Entonces esta de 1 le resto I de 2, y me va a dar IP, que eso es lo que tengo acá. En vez de I carga, ahora vale I carga. En vez de
I carga, cuando funciona el diodo 2, va a valer menos I carga. ¿Ya? Y eso se va a repetir en el tiempo. Oye, Rubén, yo tengo una duda con ese gráfico, porque me Dime, acuerdo que en las PPTs del profe salía ¿ya? que, o él ponía como I diodo dividido 2. No sé a qué se referirá en eso, pero me acuerdo haberlo Ya. visto en una PPT. Y ponía Seguramente, como, seguramente ese caso sea en el transformador de no punto medio. El transformador que tiene un primero y un secundario. ¿Ya? ya sí, pudo haber sido, así que ya, entiendo. Después voy a ver la última ejercicio, o sea, el último ejercicio que subí al navegador sale un transformador de un bobinado en el primario y uno en el secundario. ¿Ya? Y ahí sí hay que restarle la componente continua. Muchas ¿Ya? Lo que gracias. pasa es que, por ejemplo, IP, por fórmula, es ese. Y no te preocupes por eso, ¿ya? Porque el transformador de punto medio sí permite componente continua. ¿Por qué? Porque la física del transformador de punto medio es así. ¿Ya? Después el profesor pregunta unas cosas muy interesantes. Nos pregunta sobre la potencia aparente en el primario y en el secundario. ¿Ya? Y nos pregunta el tema de la potencia aparente total en los bobinados del transformador en función de PL. ¿Son iguales? ¿Ya? Y PL es potencia en la carga. Y aquí dije lo siguiente. BQ1 y BQ2 funcionan la misma cantidad de tiempo. ¿Ya? Por simetría, cada fuente que conforman a BQ1 y BQ2 aportan la misma cantidad de energía. Y acuérdense que BQ1 y BQ2 ambas son bueno, que mejor lo veo en el diagrama fácil, que se dan cuenta, BQ1, 50% lo aporta la fuente B de teta, su energía, y el otro 50% la fuente de la de B de teta menos 90. Y en el otro pasa lo mismo. Una parte lo aporta menos B de teta y la otra lo aporta menos B de teta más 90. ¿Ya? Entonces, estamos dando cuenta que BQ equivalente aporta lo mismo que BQ2 y que todas las fuentes aportan lo mismo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa acá? Por simetría, las fuentes que conforman a BQ1 aportan la misma cantidad de energía, entonces la potencia de BQ2 es la potencia de la carga dividida en 2. Pero la potencia de cada fuente que conforma BQ1 y BQ2, que son 4, es potencia de B equivalente,